a este tercero y último conversatorio sobre el concepto y el derecho. Agradezco de nuevo al equipo de eventos por su apoyo. Agradezco también la fidelidad del público presente en la sala y vía remota también por su interés. Agradezco de nuevo la confianza y generosidad de mis colegas profesores participantes en los anteriores conversatorios. Leticia Bonifaz, Carla Huerta, Juan Vega, Imer Flores y Guillermo Mañón. Hoy contamos con la participación de Jaime Cárdenas, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con mención cum laude. Maestro en Derecho por la UNAM, con mención honorífica. Tiene especialidades en Derechos Humanos por la Universidad Complutense y en Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Ha sido Visiting Fellow en la Universidad Yale y Visiting Researcher en la Universidad de Georgetown. Es investigador del SNI nivel 3. Ha recibido distintos premios y reconocimientos como el Premio Anual Ignacio Manuel Altamirano en 1994 y el Premio Nacional de Periodismo en 2004. Fue invitado como experto del grupo internacional que revisó los insumos técnicos que apoyaron la instalación de la Asamblea Constituyente en Bolivia en el año de 2006. Fue consejero electoral de Consejo General del Instituto Federal Electoral de 1996 al 2003, en donde presidió por 7 años la Comisión de Administración del Consejo General de ese órgano constitucional autónomo. Consejero de la Judicatura del Distrito Federal de 2007 a 2008, realizando funciones de administración, vigilancia y disciplina en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Diputado federal de 2009 a 2012, diputado constituyente de la Ciudad de México de 2016 a 2017. Actualmente se desempeña como investigador titular CEPRI-DD de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y como profesor de la Facultad de Derecho de esta universidad. Sus publicaciones del Estado Absoluto al Estado Neoliberal de 2017, la Constitución de la Ciudad de México, Análisis Crítico de 2017 también, la nulidad de la elección presidencial de 2018, la Ley de Seguridad Interior como coordinador en 2019, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, un análisis crítico como coordinador, y como autor, Teorías Críticas y Derecho Mexicano de 2019, tiene un manual de Derecho Constitucional de 2020. Él no me envió 2 obras que me parece a mí están muy ligadas o relacionadas con nuestro tema. Introducción al Estudio del Derecho de 2010 y la Argumentación como Derecho de 2018. También tenemos a Abril Uscanga, quien es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, grado otorgado con mención honorífica, y obtuvo la equivalencia de doctora en Derecho por la Universidad de León, España. Profesora de tiempo completo definitiva de la Facultad de Derecho en licenciatura y posgrado y directora del Seminario de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Directora de la revista del programa de posgrado en Derecho de la UNAM desde 2017, galardonada con las cátedras extraordinarias Salomón González Blanco de la Facultad de Derecho de la UNAM en 2015 y con la cátedra extraordinaria Héctor González Uribe de la Facultad de Derecho de la UNAM en 2021. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Autora de diversos textos jurídicos en temas relacionados con derecho internacional público, protección de los derechos fundamentales, filosofía del derecho, filosofía política y democracia, principalmente, así como la publicación de 2 libros bajo los títulos Deficiencias en la democracia liberal contemporánea, en Editorial Fontamara, Nuevas teorías en la filosofía política, republicanismo, liberalismo y comunitarismo, por la Editorial Tirán-Lo Blanche. Integrante del padrón de tutores de la maestría y doctorado del programa de posgrado en Derecho de la UNAM. Nos acaba aquí entre sus obras también la coordinación de Teoría Jurídica Contemporánea de reciente aparición.
Ha realizado diversas estancias de investigación en las universidades de Buenos Aires, Argentina, Universidad Carlos III de Madrid y también en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de León, España. También tenemos como participante a Enrique Cáceres, quien es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en psicoterapia ericksoniana por el Centro Ericksoniano de México, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, postdoctorado en el Laboratorio de Desarrollo Cognitivo y Aprendizaje Complejo de la Facultad de Psicología, aquí de la UNAM, estancias postdoctorales en el Instituto Hans Kelsen del Instituto SICU de Bolonia y en el Instituto de Estudios e Investigaciones sobre la Información Jurídica de la Universidad de Montpellier, en Francia. Cuenta con diplomados en sistemas expertos y redes neuronales, en sistemas complejos y agentes, y en la complejidad y medicina. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, responsable de la línea de investigación institucional, metodología de la investigación y enseñanza del derecho, fundador y coordinador del laboratorio en constructivismo jurídico de este instituto, presidente de la Sociedad Paradigmas Emergentes en Derecho y Filosofía Jurídica, Asociación Civil, y miembro fundador del Instituto Internacional de Derecho y Complejidad. Consejero presidencial de investigación de la Academia Mundial de Ciencia de la Complejidad por parte de la UNAM. Entre sus reconocimientos tiene el Premio Anual de Investigación Jurídica Ignacio Manuel Altamirano por este instituto, el Premio Cátedra Alfonso Reyes 2003 por la Universidad de la Sorbona en Francia, el Premio Magistrado Eduardo Villalobos por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática. Tiene el premio como la mejor ponencia del 7º Congreso de la Academia Mundial de la Ciencia de la Complejidad en 2017 y fue beneficiario de la Plummer Fellowship en el año 2017 por la Universidad de Oxford. Se ha especializado en filosofía del derecho, constructivismo jurídico complejo, metodología de la investigación, enseñanza del derecho, epistemología jurídica y derecho y neurociencias. Tenemos también la presentación de Javier Saldaña. Javier Saldaña es doctor en Derecho por la Universidad de Pamplona, profesor de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha escrito los siguientes libros: Problemas actuales sobre derechos humanos, de 2017, Estudios de teoría del derecho natural, de 2017 también, y Derechos humanos y naturaleza humana, del mismo año, 2017. Tiene el libro Filosofía práctica y derecho, estudios sobre teoría jurídica contemporánea a partir de las ideas de Carlos Ignacio Mazzini Correas, de 2016. Tiene el libro Derecho natural, tradición, falacia naturalista y derechos humanos, de 2012. En 2005 escribió Problemas contemporáneos de la filosofía del derecho. Tiene un artículo relacionado con este conversatorio titulado Reglas y principios a propósito del origen y contenido de los principios jurídicos a partir de las Regula Juris, de 2005. Les agradezco a todos la aceptación a esta invitación, a este conversatorio. Y me puedo permitir dar una introducción a este conversatorio final. Existe una crítica común en el sentido de considerar la investigación jurídica y a sus investigadores como una actividad innecesaria, improductiva, inasible, inaccesible para el resto de los mortales y peor, insensible a la rica, variada, dinámica realidad que nos abruma, cuestiona y desborda cotidianamente. ¿Para qué sirve? ¿Qué hacen?
se suelen preguntar a nuestro alrededor los colegas de otras disciplinas y personas que caminan por las calles. Medio en broma y medio en serio, afirman que nos las pasamos pensando en la inmortalidad del cangrejo desde nuestra torre de marfil y que lo que escribimos nadie entiende ni nos importa. La prueba de que esto no corresponde a la realidad es la presencia de mis colegas profesores, quienes desde el primer conversatorio hasta este responden preguntas relacionadas con nuestro objeto de estudio, el derecho, y nuestro oficio mismo, en consecuencia, la investigación jurídica. Mi único interés en esta convocatoria académica ha sido no provocar la movilización de las masas en una plaza pública para aspirar a ganar una elección o protestar contra algo. Se trata de mover, eso sí, las masas encefálicas de quienes nos están escuchando para que decidan libremente si los convencemos de algo para que realicen alguna acción en su beneficio humano y profesional ahí donde se encuentren. Otro interés es el de motivarlos a ampliar lo que aquí se diga, recurriendo a las fuentes bibliohemerográficas que se citen o recomienden. Jaime, por ejemplo, escribió un libro sobre un tema que es fundamental al inicio de la formación de un abogado, que se llama Introducción al Estudio del Derecho, donde la explicación del concepto de derecho te lleva prácticamente todo el curso. Esto me lleva a plantearte la primera pregunta, y gracias de nuevo por la aceptación. La pregunta es, ¿qué es un concepto en general y qué es un concepto jurídico en particular desde tu punto de vista, Jaime? Muchas gracias. Yo estoy muy contento, Jorge Alberto, de esta invitación al doctor Jorge Alberto González Galván por invitarme y estar en esta mesa de cierre del seminario que ha organizado sobre el concepto en general, el concepto jurídico, la relación entre concepto, argumento y principios, y la pregunta, ¿no?, que se realiza, que se hace, si el derecho es un concepto, un argumento o un principio. Y estar además, decía, con mis colegas, con la doctora Abril Uscanga, profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, directora del Seminario de Filosofía del Derecho, destacada investigadora en la facultad y en nuestra universidad y en otras universidades, de estar en esta mesa también con el distinguido colega, ¿no?, sabio en estos temas, que es Enrique Cáceres, en estos y en otros temas, pero sobre todo en estos, y desde luego con mi colega también muy distinguido, Javier Saldaña, que ha estudiado durante años una vertiente de la aproximación a la filosofía jurídica, que es el justnaturalismo. Entonces yo estoy muy agradecido. A la pregunta que me haces, ¿no? Sí, tienes razón. En ese libro y en esos cursos de introducción al estudio del derecho, pues la primera pregunta es, diría Enrique Cáceres, no es preguntarnos qué es el derecho, sino definirnos lo que entendemos algunos por derecho. Y entonces te das cuenta que esa aproximación al derecho, al concepto del derecho, a los conceptos jurídicos, a los conceptos en general, pues depende mucho de la perspectiva, del punto de vista del que partas, del punto de vista epistemológico, ¿sí? Con qué anteojos voy a estudiar este tema. Y en el derecho, como en la mayor parte de las disciplinas reflexivas y disciplinas también científicas, existe más de un punto de vista para entender o comprender algún fenómeno social, algún constructo de nuestro pensamiento. Pero bueno, voy a ser más concreto. Si uno va a una enciclopedia filosófica y busca la palabra concepto, yo lo acabo de hacer, ¿no? Encuentras que dice concepto es una unidad cognitiva de pensamiento
que es producida o se produce, esto es, ya aquí entramos en problemas, tal vez también en el principio también, unidad cognitiva de significado. Voy a citar en un momento a Enrique Cáceres, que nos señala algunas condiciones que debería reunir una unidad cognitiva de significado para ser llamada concepto. Y después esta es producida por también esto es que es discutible, producida por quién o cómo, por la agrupación de elementos individuales. Tercero, que esos elementos están relacionados por características comunes, lo que también da lugar a discusiones y a debates para comprender, ¿no? Para entender experiencias, fenómenos, realidades, entre comillas. Entonces, los seres humanos, no sé si los animales, otros animales también, pero los seres humanos, entiendo, los seres humanos hacemos usos de conceptos pues para tratar de comprender eso que llamamos la realidad, nuestra realidad. Aunque desde luego no es nada fácil, ¿no? Veamos, por ejemplo, el primer elemento, unidad cognitiva de significado. Un artículo, un trabajo reciente de mi amigo el doctor Enrique Cáceres, que está aquí, ¿no?, con nosotros, dice que los conceptos para ser, vamos a llamarles así, ideales, o para hacer buenos conceptos, bueno, desde el punto de vista ideal, prescriptivo o de la utilidad, para hacer buenos conceptos debieran reunir algún conjunto de propiedades, de condiciones. Él le llama aquí en su libro el estándar dorado, en su artículo que se llama, o capítulo del libro, que se llama Crisis, que está dentro de un libro que coordinó el doctor Juan Vega, Manual de Filosofía del Derecho, de la editorial Tirán Loblanche. Dice, un buen concepto debe reunir la primera característica o condición, monismo conceptual, es decir, que no haya lugar para conceptos alternativos para el mismo tipo de objetos. Invariantismo, segunda condición. El concepto es libre de contextos. En otras palabras, no debe permutarse o no debe permutar en diferentes tiempos ni lugares. Exhaustividad. El concepto debe incluir a todas las propiedades, todas las características de los elementos que lo conforman. 4. Inderrotabilidad. El concepto no debe admitir contraejemplos. Y quinta característica o propiedad, a prioricidad. El concepto no es el resultado de un acuerdo social, de una convención. Bueno, esta es una postura epistemológica, filosófica, entre otras, pero ustedes se darán cuenta, si analizan cada una de estas condiciones o propiedades que debe reunir un concepto, pues muy pocos conceptos, tal vez ninguno, reuniría esos elementos. Son casi elementos imposibles para ser reunidos. Entonces, este es un problema. Y luego, la segunda característica del enunciado lingüístico o de la expresión lingüística concepto es producida por la agrupación de elementos individuales. Aquí la pregunta es, ¿cómo es esa unidad cognitiva de significado generada? ¿Cómo generamos estas unidades cognitivas de significado? ¿Cómo las generamos los seres humanos? Las generamos porque captamos la realidad, captamos las esencias, lo que se llama el realismo. Seguramente mis colegas en otras mesas y en estas, no sé si en esta también, rechazarán esta postura que se llama realismo, ¿no? El realismo dice que captamos las esencias de la realidad. Seguramente la mayor parte de mis colegas, las colegas y los colegas, son partidarios mejor de la segunda postura. Por ejemplo, Enrique, ¿no? El constructivismo, que dice él, esas unidades cognitivas de significado, llamadas conceptos, las construimos cada ser humano
mentalmente, ¿no? Las construimos en la mente y las expresamos a través de actos de habla, de actos lingüísticos. Pero si entre nosotros estuviera un hermeneuta, a mí me gusta mucho la hermenéutica, diríamos que los conceptos los generamos como parte, sí, los expresamos lingüísticamente, desde luego, los construimos mentalmente, pero esta, por ejemplo, esta segunda característica de los conceptos que llama Enrique en su artículo invariantismo, el concepto es libre de contextos, diría el hermeneuta, el partidario de la posición hermenéutica, no, el concepto tiene que ver con el contexto. No es lo mismo vivir en la Edad Media y forjar conceptos en la Edad Media que vivir hoy en día con contextos culturales, sociales, históricos distintos. Entonces, el contexto sí influye o tiene un papel o un rol, ¿no? en la elaboración de los conceptos, en estas construcciones mentales. Y después viene la discusión, otra postura, otras dos posturas, la discusión entre los racionalistas y los emotivistas o intuitivistas. Los racionalistas dicen son construcciones generadas a través de procesos racionales. Y los emotivistas o intuitivistas dicen no, los conceptos también los podemos generar a partir de nuestra condición animal, es decir, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. No solamente los conceptos son producidos por la razón, sino también por nuestras intuiciones, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Entonces, como ustedes pueden ver, pues es muy difícil el tema de cómo tener un buen concepto. Después vamos a la tercera condición o de la definición que di, el tercer elemento de la definición. Dije primer elemento, unidad cognitiva de significado, generada por la agrupación de elementos individuales. Y la tercera es relacionada por características comunes. Vean ustedes, por ejemplo, simples ejemplos. Cuando nos dicen el aguacate, ¿qué es? ¿Una fruta o una verdura? Incluyo al aguacate en la clasificación de las verduras o de las frutas. En fin, así como ese ejemplo hay muchos, es decir, el problema de la extensión, cuántos seres, objetos, cosas caben dentro del concepto y lo que ya no está dentro del concepto, o sea, la extensión, pero también qué características deben integrar un concepto, lo que se llama la intención, la extensión y la intención. Y finalmente, para comprender experiencias, la pregunta aquí, bueno, aquí hay muchas preguntas, pero una podría ser, ¿todos comprendemos igual las experiencias de la misma forma utilizando un concepto? Por ejemplo, si yo utilizo el concepto amor, todos entendemos el concepto amor de manera igual, comprendemos las experiencias de manera igual a partir de este concepto amor, o entre nosotros hay maneras distintas de comprender la experiencia amor. No sé, dependerá de la edad, dependerá de nuevo del contexto cultural, histórico, pues de la cantidad de hormonas que tengamos en nuestra existencia en ese momento y le demos al concepto amor distintas implicaciones para comprender esa experiencia que trata de reflejar el concepto amor. Bueno, en el caso del derecho, ya aquí voy terminando, ¿no?
Porque vamos a hacer una pregunta o varias, porque no he entendido la mecánica. La siguiente es cómo se construye. De hecho, ya nos estás dando elementos, pero no te preocupes. Paso no te preocupes. al concepto del derecho y termino. Adelante. Sí, claro. O me espero a la siguiente pregunta. Como tú crees. ¿Cuántas preguntas nos vas a hacer? 3. Entonces ya contestaste 2. Entonces, termino con el concepto de derecho. Adelante. Aquí. Sí. Entonces, el concepto de derecho, bueno, hay un famoso libro, ustedes saben, que se llama así, de un gran profesor de la Universidad de Oxford, Hart, ¿no?, que escribió el concepto del derecho. Entonces, aquí el concepto de derecho pues, es un concepto, es decir, es una unidad cognitiva de significado que nos auxilia o que nos es útil para generar, para comprender experiencias. Esto lo hacemos en virtud de que es esa unidad cognitiva de significado, la producimos por la agrupación de elementos individuales que después lo relacionamos con características comunes y para comprender experiencias. Entonces, el concepto de derecho pues tiene que ver con también con la premisa o la postura epistemológica que adoptemos. Si somos normativistas, entenderemos al concepto del derecho como ordenamiento, con determinadas características, ordenamiento vinculante, con sanciones, en fin, con algunas características. Si no somos normativistas, si somos sociologistas o sociólogos del derecho, pues lo entenderemos como hecho social. Su validez dependerá, por ejemplo, del reconocimiento de una comunidad y tendrá una gran importancia en esa comprensión del derecho como hecho social, como hecho, pues el hecho, la prueba, los casos, la importancia del caso. Si entendemos el derecho como valores básicos para la convivencia social, seguramente esto le gustaría mucho a nuestro amigo Javier Saldaña, a mí también, Javier, no nada más a ti. Me gustaría entenderlo como justicia, como libertad, como igualdad. Si somos partidarios de posturas argumentativistas, pues destacamos la parte activa del derecho, la parte discursiva. Entendemos el derecho como discursos para justificar decisiones de autoridades, de personas o de opiniones. Si tenemos una comprensión del derecho como expresión del poder, pues podemos entenderlo como mecanismo de dominación para mantener el statu quo o como mecanismo de lucha para transformar el statu quo. Lo podemos entender como un sistema, desde luego lo podemos entender como lenguaje. Si lo entendemos como sistema, el sistema puede ser autopoyético o heteropoyético. Si es autopoyético, el sistema se justifica a sí mismo, ¿no? Ayer me decía un alumno en clase, pues no hay problema, Javier, con la falacia naturalista, porque si el derecho se justifica a partir de una norma fundamental, pues no tenemos que hacer ese paso de la muerte que implica la relación hecho o ser y deber ser, ¿no?, de la falacia naturalista. En cambio, si tomamos una postura heteropoyética, tenemos que justificar el derecho a partir de elementos que estén fuera del sistema. En fin, podemos estudiarlo analíticamente, es decir, a partir del lenguaje o de la cultura, como hace Peter Eberle, ¿no? El derecho es resultado de una evolución histórica. Entonces, creo entonces que también el tema del concepto del derecho pues es muy complejo. Ese tema tiene relación con las posturas epistémicas que adoptemos previamente para abordarlo. Entonces, con esto doy respuesta a la primera pregunta. Creo que me pasé en demasía, ¿no? No, ya como respondí la segunda, ya no me vas a hacer la segunda. No. Me haces directamente la tercera. No, creo que has marcado una tendencia
y yo te lo agradezco, en relación con el desarrollo del conversatorio, Jaime, y que invitaría a Abril y a Javier y a Enrique en hacer lo mismo, es decir, que de alguna manera, sí, integrar las preguntas, qué es un concepto jurídico, cómo se construye, y dar un poco su conclusión, o adelantadita un poquito, de, como lo hizo Jaime, de su concepción del derecho, relacionando esto mismo. Y dicho sea de paso, como conversatorio que es también, si los demás participantes, después de esta primera participación, tuvieran preguntas o comentarios, pues lo pueden hacer sobre la marcha, para que al terminar, Jaime, entonces, esta primera ronda, ahí tú puedas retomar quizá algunas preguntas, o hacer otros comentarios, ¿sabes? Entonces, así sería un poquito la dinámica. Muy bien. Entonces, Abril, tienes tú la palabra. Gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Perdón. Gracias. Decía que estoy muy contenta de estar aquí, de estar aquí en el instituto, que agradezco, por supuesto, a nuestro anfitrión en esta ocasión, a los investigadores, investigadoras, profesores, profesoras, alumnos, alumnas y público en general. Todos, muchísimas gracias por seguir este conversatorio, que además me da mucho gusto que no solamente sean el tema de las ponencias, sino que podamos conversar, que podamos dialogar entre nosotros, lo cual es muy complaciente para todos. En el caso de mis estimados colegas, compañeros de mesa, les agradezco muchísimo. Tengo que decir que estoy encantada. Primero, tuve la oportunidad de ver parte de las anteriores mesas, entonces estuvieron geniales. Mis felicitaciones para mis colegas, para mis compañeras y compañeros. En este caso, de estar aquí con grandes, porque no hay otra forma de decirlo, grandes exponentes de la filosofía y de la teoría jurídica, como son el doctor Enrique Cázares, el doctor Javier Saldaña, el doctor Jaime Cárdenas, que además yo tuve la gran oportunidad, como algunos de ustedes que se encuentran aquí seguramente, de que haya sido mi profesor. Entonces, para mí, mis maestros, grandes juristas, y yo tengo el gran honor en esta ocasión de dialogar con ellos, se los agradezco muchísimo. Bueno, y también con Jorge Alberto, que desde la postura sociológica yo creo que es interesantísimo también. Voy a retomar un poco de lo que ya ha dicho anteriormente el doctor Cárdenas, donde hablamos acerca de lo trascendental en el ámbito teórico, en el ámbito filosófico, y la columna vertebral que representa el tema de los conceptos en el derecho. Yo creo que es un tema que trasciende como columna vertebral desde el alumno que va entrando a la licenciatura hasta el alumno que termina el doctorado, porque en todo ese trayecto el alumno se va preguntando qué es lo que está estudiando y va tratando de encontrarse, identificándose a través de las diferentes posturas y enfoques del derecho, qué es lo que es el derecho. Por supuesto, todos cuando entran, como mucha gente, busca la certeza. Y entonces muchos buscamos la certeza a través de los conceptos. Y definir qué es lo que hay es parte importante, yo creo que de la propia naturaleza del ser humano. Y es ahí donde empezamos con estos primeros conceptos, las primeras definiciones acerca del derecho. Encontramos los conceptos jurídicos fundamentales y a partir de ello hacemos definiciones acerca de lo que es y qué no es. Y regularmente nos aprendemos, porque esa es la parte básica, ¿no? La parte de la memorización de qué es el derecho, lo cual nos ayuda para tener algunas certezas y al menos saber si estamos en el lugar correcto o no. Pero de ahí en adelante es parte del trabajo del jurista, es parte del trabajo del académico, tratar de hallarse en ese gran mundo, como si fuera un gran mundo metafísico, y a través de él pudiéramos adquirir ciertos conceptos, integrarlos a nuestro mundo y tratar de explicarlo a través de ellos. En ese sentido, una de las grandes preguntas, ya lo ha dicho anteriormente Jorge Alberto, ya lo ha comentado anteriormente el doctor Cárdenas, así hablando acerca de lo que es el derecho y la pregunta fundamental que ronda no solamente en nuestras cabezas, porque a veces pensamos, tal vez es una pregunta muy básica, pero es porque yo, digamos, no he llegado, no he logrado otro nivel. En realidad es una pregunta que se hacen los teóricos contemporáneos. Entonces no es una pregunta que se haya quedado atrás y que de repente nosotros con ella, sino que es una pregunta que trasciende, que nos va acompañando a través de la historia del derecho hasta llegar al día de hoy. La pregunta es, ¿qué es el derecho? Sin duda, el derecho no es la única disciplina que se pregunta cómo definirse a sí mismo. Hay más disciplinas.
dentro de las ciencias sociales especialmente, pero hay otras tantas que lo tienen un poco más claro que nosotros. Entonces, nosotros seguimos en la misma pregunta y de ahí nos preguntamos qué es lo que nos diferencia con respecto a las demás, que es parte del trabajo de esos conceptos. Tratar de saber qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Bueno, hay que distinguir desde ese principio, bueno, las diferencias entre el derecho y las demás disciplinas. Con ello, pues por supuesto estudiamos el tema del principio de la causalidad, de cómo el derecho no cabe dentro de estos elementos, causa y efecto, sino que, como bien lo ha dicho Hans Kelsen, es el tema de la imputación, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde entonces alcanzamos a entender y a comprender el derecho dentro de un mar que a veces nosotros lo queremos entender de orden, pero que en algún sentido también tendríamos que ver el derecho dentro de ese caos? Ahora, para encontrar el concepto, para hablar acerca del concepto, yo creo relevante, ya lo ha tocado anteriormente quien me antecedió, el tema del lenguaje. Creo que el tema del lenguaje es fundamental, especialmente debido a que para que el derecho pueda establecerse, para que el derecho pueda entenderse, necesita necesariamente de estos conceptos básicos del lenguaje. Y con el lenguaje también identificar, clasificar, describir y organizar lo que hay en la realidad. Y ahí viene un tema de discusión también filosófica muy fuerte, que también la han comentado anteriormente, que es la lucha que hay entre las diferentes perspectivas de cómo definir a un concepto. Hay algo que comentaba cuando el doctor Cárdenas leyó a uno de los que yo creo que efectivamente es uno de los grandes filósofos juristas que tenemos en México, que además hay que darle el reconocimiento también a nuestros colegas. Eso es fundamental porque solamente así se hace escuela. El doctor Enrique Cáceres, que es quien se ha dedicado a hacer este tema de análisis. Lo he escuchado en varias conferencias y me parece genial cómo lo describe. Seguramente ahora tendrán oportunidad de escucharlo, acerca de cómo, a través del constructivismo, hacer una clasificación más clara acerca de lo que tenemos. Y yo creo que justamente el lenguaje organiza esa realidad en la que vivimos, y esa lucha que existe al día de hoy es una lucha acerca de la realidad, pero también creo yo, y lo voy a llevar un poquito hacia mis terrenos, acerca de lo que es la verdad, que es otro concepto muy importante, muy fuerte en el derecho. Y cómo describimos la realidad, lo que existe, lo que no existe, y esto también ya hay un estudio de muchos filósofos acerca del conocimiento, la construcción del conocimiento, las teorías del conocimiento y cómo podemos conocer y si realmente podemos conocer algo. Para ello, pues creamos conceptos y por lo tanto, al crear los conceptos, también en el ámbito jurídico, ya no en el terreno general, en el ámbito jurídico, cuando nosotros creamos conceptos, también creamos realidad. Y ahí un poco yéndome hacia los Critical Legal Studies, un poco tratando de trazar cómo el derecho genera realidad a través de esos mismos conceptos. Algunos dirían desde las perspectivas del realismo jurídico, cómo a través de las resoluciones se va creando esa nueva realidad, se va transformando la realidad que hay. Entonces, de algunos problemas básicos que hay en el mundo y entonces, o hay en algún contexto particular, y entonces cuando se decide un tema del aborto, cuando se establecen los conceptos acerca de la vida, la muerte, entre otros, entonces el derecho también va creando la realidad para los demás. Y entonces ahí determinamos cuándo es vida, cuándo es muerte, cuándo hay sanción y así sucesivamente. Entonces, esos elementos no los tenemos que tomar a la ligera, porque son los elementos que constituyen la verdad en algún momento, y siempre debe haber un creador último de la verdad, ¿no? Un decisor último de lo que va a ser real y de lo que no en el mundo. Entonces, o en un contexto particular. Entonces, no sé si podríamos aquí asegurar, y no voy a asegurarlo, sino voy a irme justamente a las diferentes perspectivas, porque creo que sería inútil tratar de definir en este momento qué es el derecho y qué es lo que existe y lo que no existe, sino simplemente tratar de describir esa realidad que es descrita a través de los conceptos y que crean a través de los conceptos también realidad, más o menos como si fuera un elemento cíclico acerca de que tenemos que definir lo que hay y que eso que definimos también crea otra realidad. Para ello,
hay diferentes posturas, sin duda, aquí ya han hablado un poquito acerca de ellas. Podríamos hablar desde muchas visiones que transitan hacia el derecho, desde las posturas existencialistas, desde las posturas relativistas, constructivistas, empiristas y racionalistas. Y si ustedes se acuerdan, justamente desde el Renacimiento y la Ilustración empieza a haber una lucha muy grande acerca de estas teorías del conocimiento, desde una visión francesa y desde una visión inglesa, y donde combaten seriamente para establecer qué es lo que podemos asegurar que existe. Y por supuesto ahí viene la postura de algunos filósofos como Descartes, ¿no? Que habla acerca el cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo. Desde esta postura, la realidad existe acá, aquí lo armo y después eso existe porque yo lo pienso así. Pero bueno, nos podríamos ir hasta atrás y podríamos hablar de Platón y podríamos hablar de estos dos mundos, de las ideas, entre muchas otras cosas. Y la contraposición del empirismo, del empirismo que particularmente encontramos en Inglaterra, en donde encontramos a Locke, donde encontramos a Hume y a muchos otros filósofos que niegan esta visión y dicen, no, lo más importante, como ya se comentó, está en los sentidos, ¿no? En los sentidos, lo que yo veo, lo que existe, lo que siento. Entonces eso es lo que lo hace real. Entonces va del exterior hacia el interior. Bueno, más allá de ese diálogo que yo creo que no lo podemos resolver en este momento, lo que sí creo que sí podríamos asegurar parcialmente, al menos en el derecho, es que hay un carácter histórico del que se ha hablado ya, por ejemplo, en algunas perspectivas como las teorías críticas, y hablan acerca, hay un carácter histórico. Bueno, yo creo que ese carácter histórico es tan poderoso que influencia a los conceptos. La importancia de los conceptos, más allá de definirlo, que ya lo ha hecho anteriormente aquí el doctor Cárdenas hablando acerca del libro que estaba leyendo como unidades cognitivas de significado, para mí hay preguntas básicas que tendríamos que contestarnos con relación al concepto. Dos básicas que a mí se me ocurren es, ¿quién es el encargado de hacer la actualización, de crear y actualizar los conceptos en el ámbito jurídico? Es decir, ¿quién es esa voz autorizada para realizar esa labor que es tan importante para los juristas? Y la segunda, ¿qué tan frecuentemente se deben de actualizar esos conceptos? Porque la actualización cotidiana, constante de los conceptos afecta cotidianamente, pues, digamos, nuestra vida y también afecta la forma en la que nosotros podríamos ver, incluso algunos dialogarían, no estoy totalmente ligada a esa postura, que afectarían probablemente incluso hasta la certeza. Si hoy la libertad de expresión es esto y mañana es otra cosa totalmente diferente, entonces, ¿qué seguridad tengo yo acerca de mi actuación con respecto al, digamos, como al ordenamiento jurídico? Pero bueno, esas son para mí dos preguntas que sí tendríamos que contestar. Las dejo por aquí en la mesa por si alguno de mis colegas también quiere trabajarlas. La idea no es contestarlas inmediatamente, sino irlo encontrando como regularmente pasa en otros libros. Si lo ven con el libro del concepto de derecho, a veces algunos alumnos llegan al libro y dicen, a ver, ¿dónde está la respuesta para el concepto de derecho? Y dicen, sí, ahí están las conclusiones, ¿no? Y se dan cuenta que todo el libro se basa en tratar de explicar no qué es el derecho en una sola definición, sino tratando de explicar qué es lo que existe para el derecho para después hacer un concepto de derecho, ¿no? Y lo mismo sucede con otros filósofos. Si ustedes ven El Imperio del Derecho de Ronald Dworkin, también habla acerca de, y se pregunta, hay una pregunta en el epílogo y dice, ¿qué es el derecho? Bueno, empieza, ¿no?, hablando acerca de lo que él ve dentro del derecho y se preguntan en algún momento, ya les dije, ¿qué es el derecho? ¿No? Y bueno, y sigue dialogando. Por supuesto, para ello hay diferentes cosas importantísimas. Yo adicionalmente, para ir terminando y poder escuchar a nuestros colegas también, yo creo, y después si hay oportunidad volver a retomarlo, yo creo que el tema del concepto va totalmente ligado con el tema de la interpretación. No sirve de nada tener conceptos jurídicos si no entendemos el tema de la interpretación. Es decir, tener el concepto, que por sí ya es una situación compleja, es una tarea compleja para el jurista, digamos, llenar el mundo de nuestros conceptos, pero yo creo que la parte tal vez, digamos, todavía más compleja que el tema de los conceptos
no es la construcción, sino la interpretación de los conceptos. Porque ahí viene la situación más difícil para el jurista, cómo lo interpretamos de forma diferente y las diferentes interpretaciones que podemos encontrar con respecto a ellos. Me voy a reservar aquí lo demás que yo más o menos quisiera dialogar, porque me gustaría escuchar a los dos colegas que todavía están aquí a través del aula virtual, y regreso si hay oportunidad. Muchísimas gracias. A ti, Abril, muchas gracias. Enrique, preguntarse qué es un concepto en general y un concepto jurídico en particular y cómo se construye es, si me permites la comparación, como una neurona espejo. Coloca al derecho y a nuestro oficio frente a nosotros mismos, interpelándonos, cuestionándonos para intentar descubrir lo que somos. ¿Qué dirías, Enrique? Y gracias por aceptar también la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, mi querido Jorge, por permitirme estar aquí, sobre todo en una mesa de amigos, y como tú bien me dijiste cuando amablemente me hiciste la invitación, una reunión de amigos intercambiando puntos de vista, amigos todos muy queridos, muy respetados, algunos de hace mucho tiempo como tú, que estuvimos juntos como becarios en el instituto, y con Jaime, que tuve el gusto de ser codiscípulo de él en la Complutense, cuando estábamos estudiando ahí con Gregorio Peces Barba. En fin, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Algo de lo que tú dijiste, Jorge, me pareció muy interesante, muy importante, unas palabras muy breves al respecto. ¿Qué es lo que hacemos, los que hacemos teoría del derecho y metodología del derecho? ¿Para qué sirve? Pues habría que recordar al viejo Kelsen, del cual se acuerda muy poco mucha gente en este pasaje. Tiene que ver con el prólogo de la segunda edición de la teoría pura, cuando está discutiendo con las posturas realistas. Y entonces lo que dice Kelsen es, hay muchos hechos sociales en el mundo, pero ¿cómo distinguimos a los hechos sociales jurídicos de los no jurídicos? La respuesta de Kelsen es por lo que en la primera edición le llamaba el sustrato de sentido, es decir, las normas. Son las normas jurídicas las que nos permiten recortar el mundo empírico creado a partir de las propiedades constitutivas del propio derecho. Por poner un ejemplo muy simple, empíricamente hablando, el mar son olas que van y vienen, y empíricamente no hay ninguna línea divisoria entre aguas nacionales y aguas internacionales. Ese es un recorte cognitivo derivado del lenguaje de los tratados internacionales. Entonces, cualquier investigación empírica o incluso transdisciplinaria que trate de levantar modelos acerca de la dinámica del derecho en la realidad presupone necesariamente los esquemas normativos y las teorías construidas por los juristas, porque los juristas no únicamente repetimos los artículos de la ley, sino que incluso lo que hacemos es modificarlos, por ejemplo, a través de la interpretación dogmática. No lee igual un código penal un causalista que un finalista, que un lógico matemático. Entonces, ese es un fenómeno que hay que rescatar. Por otra parte, recordar que el núcleo tradicional de la investigación jurídica no es una ciencia social. Hay ramas de la investigación jurídica que se encargan de este tipo de investigaciones, pero fundamentalmente el derecho es una empresa hermenéutica y que frecuentemente es el resultado de valoraciones acerca de mundos que no existen, cuando estás hablando, por ejemplo, de diseños institucionales o diseños normativos, o cuando estás haciendo una reconstrucción del material normativo a través de interpretación. Sin este presupuesto no podemos ver derecho en el mundo. Así que me parece fundamental esto que comentaste al principio para tratar de explicar qué es lo que hacemos. Por otro lado, muchísimas gracias por la mención a mis dos queridos amigos, Jaime y Abril. Y con respecto a Jaime, para no parecer que me estoy contradiciendo, el trabajo que cita, que me hace el favor de citar a Jaime, donde hablo del estándar dorado, se contextualiza en un debate sobre cómo definen la función de la filosofía analítica algunos filósofos analíticos de la escuela oxoniense o herederos de la escuela oxoniense, y entre ellos debato o trato de refutar o revisar, más que refutar, las tesis de Michael Judichin, profesor de la Universidad de York, que en algún sentido sigue también los supuestos de la filosofía analítica de Julie Dixon, cuando dicen que la función de la teoría analítica es determinar las propiedades que hacen que el derecho sea lo que es y no otra cosa. Y aquí tenemos incluso una rara reminiscencia de carácter esencialista en un contexto analítico. Lo que hago cuando presento esta taxonomía del estándar dorado es precisamente tratar de mostrar que la teoría jurídica no puede pretender alcanzar ese estándar dorado
que es el que sí corresponde a objetos no jurídicos, como pueden ser los objetos matemáticos o los objetos geométricos. La definición de triángulo de Euclides satisface todas estas condiciones. No hay manera de refutar dentro de la geometría euclidiana que un triángulo es una figura con 3 caras, 3 ángulos internos que suman 180 grados. Pero si esa es la pretensión de la teoría jurídica, que trabaja con objetos no matemáticos y no formales, que es lo que yo trato de refutar de ese supuesto de la filosofía analítica, no puede satisfacer las condiciones de un estándar dorado. Tenemos que entender el derecho de una manera y la teoría jurídica de una manera totalmente diferente, y ahí coincido totalmente con Jaime. Con respecto a, yo no diría que es un concepto, también escaparía del planteamiento esencialista. ¿Cómo se puede definir el término concepto? Y aquí pues casi recuerdo a Wittgenstein, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Y entonces lo que diría es que al margen de las definiciones de carácter especulativo, podemos dar una explicación naturalizada de la expresión y decir que el término concepto denota el producto de una actividad cognitiva, y aquí me conecto con lo que dijo Jaime, que es la actividad de conceptualizar, que a su vez está afincada en uno de los procesos cognitivos básicos superiores junto con el lenguaje, junto con el razonamiento, solución de problemas, planeación, que es la abstracción. Entonces podemos decir que conceptualizar se soporta en una propiedad biológica de la especie que tiene que ver con la abstracción. Ahora, no podemos pensar que a pesar de tener esta base biológica, hemos conceptualizado igual a lo largo del tiempo, y coincido una vez más con Jaime. Por eso decía que no quería generar esta sensación de contradicción entre el estándar dorado, porque a lo largo del tiempo la manera o los estilos de conceptualización son diferentes. Como bien decía Jaime, en una primera etapa, en la época de la Grecia clásica, se conceptualizaba de manera diferente a la escolástica, y desde luego se conceptualiza de una manera distinta cuando nos encontramos en la época del empirismo. Por otra parte, hay que señalar que la diferencia entre concepto y lenguaje tiene que ver con la manifestación lingüística de lo que construimos cognitivamente de manera interna a través de las definiciones que lo hacen comunicable e intersubjetivamente controlable. Esto también es muy importante, porque la manera de establecer y revisar diferencias entre distintas maneras de conceptualizar puede, y generalmente pasan, sabemos que es un elemento de la filosofía analítica, pasa por el análisis del lenguaje, para poder esclarecer el pensamiento a través del lenguaje, como decía Moritz Lix, uno de los padres del movimiento del Círculo de Viena. Ahora, también podemos hablar de distintas clases de conceptos. No son del mismo tipo los conceptos de carácter sintáctico, como los que corresponden a la matemática o a la lógica, que los conceptos de carácter semántico, y entre estos hay también diferencias importantes. Por ejemplo, si pensamos en los conceptos de carácter sintáctico, pues podríamos decir que cada uno de los elementos de las fórmulas del electromagnetismo de Maxwell es una unidad, está representando una unidad de pensamiento, y que estas combinadas con otras son los que dan lugar al sentido general de las fórmulas o de las ecuaciones. Ahorita lo voy a ligar a todo esto. Este pensamiento formal, por otra parte, no necesariamente requiere de estar modelando, tener la capacidad de modelar la realidad. Es lo que ocurre con las matemáticas abstractas. Y plantea sus propios problemas conceptuales desde ese estilo peculiar de razonamiento que es el analítico. Una pregunta sería, ¿podemos pensar en infinitos más grandes que otros? ¿El infinito de los números naturales es más pequeño que el de los números enteros, que comprende los negativos? ¿Es menor incluso que el de los números fraccionarios, que está comprendiendo a los números decimales? Es decir, abre una serie de cuestiones a partir de ese pensamiento meramente abstracto. Por otra parte, dentro de este mismo tipo de razonamiento, podemos dar cabida a la tesis de los significados de carácter holístico, de los que habla, por ejemplo, Putnam. Y efectivamente, lo que le da sentido a una fórmula, a una ecuación, tiene que ver con la interconexión que se da entre los distintos símbolos matemáticos y la manera en la que se combinan. En otro nivel, podemos encontrar conceptos y definiciones de contenido semántico. Y aquí ya hace alusión Jaime a designación
denotación o a extensión e intención. En este caso podemos encontrar también algunos conceptos que tienen referente empírico, pero otros que no tienen referente empírico a pesar de ser conceptos. Por ejemplo, unicornio no tiene referente empírico, aunque tenga significado. Pero en el caso de auto, por ejemplo, sí tiene un referente empírico y estos están sujetos a condiciones de verdad. Algo muy importante, muy interesante es que el sentido de un concepto suele ser determinado por una relación de definición codependiente con el resto de los elementos en los cuales se encuentra inserto. Por ejemplo, en el caso de una proposición que dice los cisnes son blancos, determinar si es verdadera o falsa la proposición presupone entender el concepto de cisne y el concepto de blanco. Y el sentido de la proposición completa implica la interconexión entre los conceptos. Esta interconexión de conceptos también se vuelve muy importante porque es la base de la generación de modelos teóricos, donde cada elemento del modelo teórico también es definido codependiente y plantea sus propios problemas. Por ejemplo, cuando tenemos una representación gráfica de una ecuación y de repente en un punto dado opera la criticalidad, deja de comportarse de cierta manera, pero conforme avanza el sistema vuelve a recuperar la dinámica anterior. Nos preguntamos, ¿y a qué obedece esto en matemáticas, no? Pasemos ahora a derecho. Resulta que en derecho encontramos exactamente lo mismo. Tenemos conceptos a nivel sintáctico que corresponden, por ejemplo, a la lógica deóntica. Dentro de la lógica deóntica podemos encontrar también distintos modelos de lógica deóntica, y cada uno de los tipos de lógica deóntica define codependientemente el sentido de su estructura o de su sistema lógico en función del resto de sus símbolos abstractos. Al igual que ocurre en el caso de la matemática, también a este nivel aparecen problemas que no tienen que ver directamente con la realidad. Por ejemplo, los problemas que plantean las paradojas lógicas. A nivel semántico encontramos lo mismo en el caso del derecho que corresponde al resto de los conceptos. Tenemos algunos conceptos que tienen referente y otros que no lo tienen. Los que no lo tienen no quiere decir que no cumplan una función. Por ejemplo, cuando un abogado litigante resuelve una contradicción entre una norma constitucional y una norma inferior, quizá está tan interiorizado que no se está dando cuenta que está presuponiendo un constructo teórico de carácter estructural jerárquico que podría ser la pirámide de Kelsen. Y si buscamos en el mundo un referente a la pirámide de Kelsen, no lo vamos a encontrar en ninguna parte. Algunos conceptos sí pueden tener referentes prácticos, y aquí también hay que distinguir entre los conceptos de la dogmática jurídica, los conceptos de la filosofía del derecho que no tienen esos referentes directos, y los conceptos que emergen, ya que estoy de acuerdo con Abril, que emergen de las dinámicas sociales y que de alguna manera pueden ser incorporados al derecho. Igual que ocurre con el resto de los marcos teóricos de referencia, la interconexión entre distintos conceptos, dependiendo de los supuestos epistémicos que suscriban los marcos teóricos de referencia, generan modelos diferentes. Por ejemplo, a partir de una epistemología de carácter empirista y un marco teórico de carácter normativo, podemos encontrar modelos diferentes que tratan de dar una respuesta a las condiciones de pensabilidad del sistema jurídico. Y notes que estoy hablando de modelos. No estoy hablando que estén dando cuenta del realismo metafísico o cómo sea la realidad. Y dentro de estos podemos encontrar también que hay conceptos que sintetizan, identifican los elementos centrales que caracterizan a cada modelo. Si pensamos en terrenos no jurídicos, la conocida fórmula energía igual a masa por aceleración al cuadrado de la teoría de la relatividad tiene sentido porque cada uno de esos términos está inscrito dentro de un marco teórico más general. Pues lo mismo ocurre si pensamos en las teorías de base epistémica empirista, de corte teórico normativista, en los modelos de Austin, Kelsen y Hart. Y aunque no encontremos una definición, pues no son libros de texto, podríamos decir que la definición de derecho dentro del contexto de la teoría de John Austin implica que derecho denota el conjunto de los mandatos emitidos por un soberano que no obedece a nadie y que es generalmente obedecido. Si pensamos cuál sería la definición que sintetiza el concepto de derecho de la teoría pura del derecho, sería el conjunto de normas generadas a partir de lo establecido en la norma hipotético fundamental.
Y si pensamos en el concepto del derecho, entonces podríamos decir que es el resultado de la unión de reglas primarias y secundarias. Entonces, como vemos, esta caracterización de distintos tipos de conceptos en terrenos no jurídicos, en el fondo, viene a ser prácticamente el mismo tipo de estructuras conceptuales que utilizamos tanto en el derecho práctico como en distintos tipos de teorías como la dogmática o las teorías generales del derecho, presupuestas para la investigación empírica. Esta sería mi respuesta a la primera pregunta, mi querido Jorge. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Javier, tengo la impresión que desde una noción del derecho natural muy ligera, como los que no conocemos del tema, como lo conoces tú muy bien, se tiene una postura de explicación del concepto en general y el concepto jurídico en particular y su construcción muy ligada a las cosas en sí mismas y no producto de la razón misma, como si fueran dos posturas separadas. Perdón si dije una barbaridad. Te agradezco también tu aceptación, Javier. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge Alberto, por invitarme a este conversatorio que, como dijo Enrique Cáceres, es un diálogo entre amigos. Me da muchísimo gusto verlos a todos ustedes en este acto. Cuando me hiciste favor, Jorge, de enviarme las preguntas, la verdad es que me metiste en una encrucijada terrible, porque intentar dar una respuesta a qué es un concepto jurídico, pues dadas las distintas corrientes de pensamiento, no solamente a nivel filosófico, sino también a nivel jurídico, pues sería, en mi opinión, bastante complicado. Casi podríamos decir hasta temerario. Yo, cuando comencé a leer las preguntas, se me vino a la cabeza una anécdota que le escuché a un muy importante profesor chileno y positivista, que es el profesor Agustín Esquella. En una conferencia lo escuché decir que él llevaba 40 años enseñando, tratando de dar una respuesta a la pregunta de qué es el derecho, y después de esos 40 años todavía no daba una respuesta satisfactoria. Me parece que más allá de esta anécdota, lo que ella contiene es mucho de verdad. Y como se planteaba una situación tan complicada, acudí a lo que me parece que cualquier persona, cualquier estudioso del derecho o de otras ciencias tendría que hacer, y es acercarse a algún diccionario elemental, básico, como es el diccionario de la Real Academia, para saber qué es un concepto y tratar de llevarlo al terreno jurídico. Y me encontré con 3 acepciones. Primero, un concepto es una idea o ideas que conciben, o una forma, un concepto, perdón, idea que concibe o forma el entendimiento. Hay otra muy cercana a esta que es pensamiento expresado con palabras. Y una más general que es la opinión, la opinión que se da sobre algo, sobre un juicio. Bien, tomando en consideración estas 3 acepciones que están en el diccionario de la Real Academia, intenté escribir un texto, que lo tengo aquí, voy a reseñarlo, no voy a leerlo por completo, nos llevaría mucho tiempo, pero me parece es importante tomarlo en consideración por lo que al concepto o a la forma del entendimiento jurídico que tenemos el día de hoy se refiere. Pensé incluso entrar en un debate secular que yo simplemente lo enuncio ahora, ¿no? Que es el famoso debate entre el idealismo platónico y el realismo aristotélico, representado magníficamente en ese cuadro de Rafael de la Academia de Platón, pero también nos llevaría mucho tiempo, hay muchas matizaciones, etcétera, etcétera. Creí quizá también que era conveniente partir de la historia, porque a mí me parece que la historia que representa la tradición del pensamiento nos puede abonar muchísimo. Yo sinceramente creo que suscribiría a veces esas tesis, ¿no?, que suelen
escuchar a propósito de que nosotros no somos más que enanos en hombros de gigantes, como lo fue Platón, como lo fue Aristóteles en ese supuesto. Y cuando pensé en este último pensador, Jorge, se me vino a la cabeza lo que Aristóteles intentó ofrecer en el libro quinto a la ética a Nicómaco, ese famosísimo libro que escribió el Estagirita, cuando afirma que el derecho de la polis, ¿no?, es en parte natural y en parte positivo. Aristóteles nos va a entender al derecho como lo justo, el tudicayón, que es en parte natural y en parte positivo. Pero también entrar a un análisis como este llevaría pues mucho tiempo, hay también muchísimas matizaciones, muchísimas interpretaciones, pero vale la pena por lo menos dejar sentada la tesis que Aristóteles, sin decir que definió el derecho, sino que hizo una aproximación con su expresión tudicayón, que después será recogido por la filosofía de la jurisprudencia romana, estoica y fundamental, y principalmente por Tomás de Aquino. También para la cultura jurídica romana, el derecho es el jus, o lo justo. Y siguiendo la estela, por ejemplo, ¿no?, Gallo en las sentencias claramente lo explica, siguiendo la estela de Aristóteles, también la jurisprudencia romana clásica, la que va del 150, 130 antes de Cristo al 230 después de Cristo, concibió al derecho como lo justo natural y lo justo de las civitas. Ahí también hay una enorme riqueza para poder explicar o dar una respuesta al problema que has planteado en las preguntas, Jorge. Pero finalmente, la idea que expone Aristóteles y después recoge la jurisprudencia clásica va a ser expuesta por, en mi opinión, el pensador medieval que mejor conoció la filosofía aristotélica, platónica también, y que conoció perfectamente también la filosofía romana, clásica y estoica, como fue Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, cuando se pregunta qué es el derecho, él dice que son fundamentalmente 3 o 4 cosas. En primer lugar, como lo había señalado Aristóteles, lo justo. Sé que plantean muchísimos interrogantes en este momento y me parece que los 10 o 15 minutos que nos vas a dar no agotarían toda la riqueza en la discusión que se pudiera señalar después. Yo solamente lo que estoy haciendo es reseñar cómo por más de 1000 años se vino dando un concepto del derecho. Lo justo como sentido focal, dice Tomás de Aquino, eso es el derecho. Pero también dice que hay sentidos derivados, ¿no?, analógicos. Por ejemplo, el arte de decir lo que es lo justo, a eso también podemos concebirlo como derecho, dice Tomás de Aquino. Al lugar en donde se dice el derecho, lo que para nosotros hoy serían los tribunales, o la propia sentencia del juez. Llama poderosamente la atención cómo ni para Aristóteles, ni para la jurisprudencia romana clásica, ni tampoco para Tomás de Aquino, la ley ocuparía un lugar central a la hora de concebir el derecho. Eso no quiere decir que estos 3 hitos del pensamiento lo hayan desconocido. El propio Tomás de Aquino también señala, cuando le preguntan por la ley, dice, esta es la regla y medida del derecho. No se desconoce el tema de la ley, pero ninguno de estos 3 hitos explica el derecho desde la ley. Bien, esto va a suceder, como todos perfectamente sabemos, con Hobbes, en el título 26 del Leviatán. Ahí se centran las bases del positivismo jurídico, al menos del positivismo jurídico tradicional, que encuentra su raíz en Hobbes, un pensador político, porque no fue jurista, y que después va a retomar ya un pensador jurídico como Bentham y como John Austin después. Bien, podríamos, por tanto, decir, ¿qué es el derecho? ¿Cuál es el concepto de derecho? Pues mire usted, ya le he recorrido en 10 minutos o 7 minutos
más de 1000 años de la comprensión de lo que es el derecho. Y no se encuentra realmente todavía un concepto unívoco aceptado ni siquiera mayoritariamente. A raíz de esta reflexión, yo pensé, ¿qué podríamos decir sobre esto que nos ocupa en la tarde de hoy? Y me vino a la cabeza, ya lo señaló Jaime Cárdenas, me vino a la cabeza pues el clásico y el necesario libro de Hart, El concepto de derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque, como lo dice Joseph Raz, acaba de publicar, como lo dice Juan José Moreso, acaba de publicar Juan José Moreso un artículo en El País sobre la muerte de Joseph Raz, va a ser en Oxford, en donde se va a centrar la reflexión filosófica teórica del derecho después del libro, el importantísimo libro de Hart, y va a ser precisamente Joseph Raz, positivista jurídico excluyente, igual que Ronald Dworkin, en su momento cuando sustituyó a Hart en la cátedra de Jurisprudence, y también John Finnis, los que van a marcar las pautas de la teoría del derecho y de la filosofía del derecho que aparecen después. Bien, sobre este punto, en este argumento, Jorge, me gustaría que por favor me dijeras, Javier, ya ocupaste el tiempo que también ocuparon el resto de los colegas, y entonces yo me paro ahí, porque a lo mejor me llevo más tiempo y no quisiera abusar del tiempo. Bueno, lo que diría yo en este primer momento es que después de la fuerte influencia que ejerció Hart con los tres autores que he mencionado, tratando de ofrecer no un concepto de derecho, porque como acertadamente lo dijo Enrique Cáceres, el concepto de derecho, el libro del concepto de derecho no es un libro de texto, evidentemente, ¿no? Pero sí que vale la pena rescatar la idea de la fuerte influencia que ejerció el libro de Hart, y que a partir de ahí me parece que podemos identificar, yo he identificado por lo menos 3 o 4 características que nos ayudarían a repensar, reformular lo que el diccionario de la Real Academia de Lengua Española diría sobre el concepto. Es decir, creo, la segunda parte que me toca intervenir, creo que se pueden identificar hoy al menos 3 o 4 características esenciales en la teoría y filosofía del derecho que nos pueden ayudar a formar entendimientos sobre lo jurídico a partir de la influencia que ejerció Hart y estos 3 autores en la Universidad de Oxford. Bien, estas 3 o 4 características lo señalaré después, pero parten de la tesis que el propio Hart había señalado después de leer el magnífico libro de John Finnis, The Natural Law and the Natural Rights, ¿no? Parten de la tesis señalada por el propio Hart a propósito de que esa dicotomía secular, esa guerra secular que existió entre, diríamos, la concepción justnaturalista clásica, que es simplemente telegrafiado, y la concepción positivista, que no he telegrafiado, pero solamente he mencionado a Hobbes y los que siguieron, dice Hart, esa tesis hoy está superada. Y buscar un antagonismo entre el justnaturalismo y el justpositivismo resultaría muy forzado, y más bien, como dice el propio Hart, refiriéndose al libro de John Finnis, el derecho natural es un complemento, son un complemento del derecho positivo. Está repitiendo Hart lo mismo que había dicho Aristóteles en el 300 y tantos antes de Cristo a propósito de que el derecho de la polis es en parte natural y en parte positivo. En la segunda intervención mía haré una reseña muy breve, Jorge, de estas 3 características que nos ayudarían hoy a entender el concepto o el juicio de lo que es el derecho. Gracias. Gracias a ti, Javier. Yo solo quiero recordar en este momento, antes de darles la palabra para la siguiente ronda, que de hecho Javier, yo leí en un trabajo de él, nos recordaba que la jurisprudencia romana
utilizó el método de crear conceptos de la antigua griega, de la antigua Grecia. Y ahí nos recordaba él que el método que utilizó es el método dialéctico, en donde se ubica el género, luego la especie, se aplica también elementos de la distinción y la separación. También quiero recordar en el libro de Filosofía del Arte, una introducción contemporánea de Noel Carroll, que ahí yo rescaté cómo propone ella definir el arte y nos da los elementos que desde la filosofía ella al menos destaca, que es el método de las condiciones necesarias y suficientes para explicar qué son los conceptos y cómo analizarlos. Dice que funciona descomponiendo conceptos y reduciéndolos a las condiciones necesarias y suficientes. Esta pregunta y esta primera parte a mí me parece, colegas, tiene que ver con el hecho, creo yo, de que cuando uno se come un pastel, después de probarlo, uno dice, me gustó o no me gustó, y da unas razones, pero nunca se pregunta antes, ¿y cómo se hizo este pastel? ¿No? Igual nos pasa con el derecho, es decir, somos consumidores de conceptos en general, pero nunca nos preguntamos, a ver, ¿este concepto cómo se hizo? Como ya se ha dicho aquí también, ¿quién lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Ajá. Entonces, yo les agradezco que hayan avanzado, hemos avanzado, creo yo, en esta primera parte con para responder estas preguntas. En esta segunda ronda y última, les pediría, por favor, entonces, obviamente, retomar algunos comentarios, preguntas que quisieran, por lo ya dicho y expuesto, pero sí también me gustaría avanzar en el sentido de saber su opinión en la relación que tiene respecto al concepto de derecho como conceptos, los principios y los argumentos. Adelante, Jaime, gracias. Sí. Muchas gracias. Aquí tomo esto. Sí. Sí, muchas gracias y luego se lo paso a Abril. Muchas gracias. Bueno, hay que aclarar, lo sabe muy bien Enrique, y yo no soy un analítico. Desde luego, entiendo que la filosofía analítica es muy útil y hay que tomar de la filosofía analítica, pues, ese papel, esa función que desempeña, centrada en el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje? Pues al final de cuentas, como dijo Enrique, es lo que nos permite interconectarnos, comunicarnos, comprender. Si no tuviésemos el lenguaje, esto, por ejemplo, que me estás preguntando ahora, Jorge Alberto, actividades como, bueno, como la conceptualización de los fenómenos o de las cosas, en el sentido de cosas, como les llama Enrique, no se refiere a las cosas, en ese trabajo que he citado toda la mañana, a las cosas materiales, sino entidades, entes, etc. Sin la filosofía analítica, sin el lenguaje, pues no podríamos comprendernos, no podríamos comunicarnos, no podríamos entender esto que llamamos realidad. Creo que lo que dijo Enrique ha sido muy importante, sobre todo el señalamiento de que este estándar dorado que él plantea o dispone en este capítulo del libro que coordinó el doctor Vega, este estándar dorado pues solamente aplica a los conceptos sintácticos duros, como la lógica y la geometría. En los conceptos semánticos, en los conceptos holísticos, en otro tipo de conceptos, nos dice Enrique, es más difícil o sería casi imposible aplicar el estándar dorado. Entonces, muy buena su aclaración. Muchas gracias, Enrique. En lo que sí quiero polemizar con Enrique, pues a partir de la pregunta que me hizo Jorge Alberto, es acerca del normativismo, ¿no? Al final de cuentas, lo que nos dice Enrique, pues lo que define el carácter del derecho, el concepto, pues es el concepto norma. Claro, en el caso de Kelsen, la norma fundamental, una norma hipotética,
En el caso de Hart, una regla de reconocimiento que parece que no es una norma jurídica, ¿no? Algunos han dicho que es una norma, o más bien un elemento sociológico que le da fundamento al derecho, porque lo que le da validez al derecho en Hart, pues es, como sabemos, el reconocimiento que una comunidad o una sociedad dice, bueno, esto creo que debe ser derecho, y por eso entiendo que el papel de la sociedad o del grupo social es importantísimo para definir lo que es o no es el derecho. Y luego sobre el normativismo mismo, acaba de preguntar Jorge Alberto, pues el normativismo no son, bueno, sabemos, y lo sabe Enrique muy bien, y todos nosotros, que las normas son diversas, que en las normas hay reglas, como les llamaron Kelsen y Hart, reglas primarias, secundarias, terciarias, como Kelsen, reglas primarias y secundarias, como Hart, pero también existen principios. Es decir, es un tipo de norma diferente a las reglas. Y de nuevo los conceptos, ¿no? Como bien sabemos, este tipo de conceptualización se realiza en los años 60 por Ronald Dworkin en el mundo anglosajón, se había realizado por otros autores como el alemán Joseph Esser en Alemania en los 60 y se conceptualizan normas distintas, los principios. ¿Qué es un principio? Bueno, pues un principio, como se ha conceptualizado por Dworkin y por los seguidores de Dworkin, hay que decir que un principio pues es una norma jurídica, sí, también es una norma jurídica, pero indeterminada, profundamente vaga. ¿Por qué? Porque el principio es un deber ser, ¿no? De los tres elementos de la regla de Kelsen, antecedente, cópula, deber ser, consecuencia jurídica, podríamos decir que el principio es un puro deber ser, sí, jurídico, es un deber ser jurídico, pero que carece de antecedente como la regla jurídica y carece de consecuencia jurídica directa e inmediata. Entonces, está privado de los dos de los tres elementos de la norma de Kelsen. Tiene un solo elemento. Estos principios, que son, bueno, algunos de ellos, no todos, me refiero a los llamados principios fundamentales del derecho, o de manera dogmática, tomando en cuenta esta advertencia que nos hace también Enrique, no confundan el plano de la dogmática con el de la teoría del derecho, con el de la filosofía. Estos principios fundamentales, constitucionales, convencionales, no pueden interpretarse mecánicamente, es decir, los principios no son útiles para elaborar un silogismo de manera directa. Tal vez sí después podemos elaborar un silogismo, pero no podemos decir la Constitución garantiza la libertad de expresión. Jorge Alberto expresa sus opiniones. Por lo tanto, bueno, sí lo podemos decir, ¿no? Ejerce su libertad de expresión. Pero bueno, como ven en este ejemplo que acabo de poner, pues nos quedamos en ascuas, nos quedamos pues muy preocupados porque no hemos logrado determinar el alcance, la profundidad de la libertad de expresión. En los principios, como son vagos, indeterminados, pues necesitamos primero, y siempre en relación con un caso, donde hay hechos, donde hay pruebas, un caso jurídico, o sea, un hecho problematizado jurídicamente, pues determinar el alcance de ese principio llamado libertad de expresión, llamado derecho a la información, llamado derecho a la intimidad de las personas, o soberanía popular, o división de poderes. Para poder definir esos elementos normativos llamados principios, pues necesitamos del caso, necesitamos de los hechos, necesitamos de las pruebas, de poner en relación ese principio con otros principios o con el resto del ordenamiento jurídico para poder entenderlos.
Y una vez que los hemos más o menos entendido, que les hemos dado alcance, profundidad, extensión, profundidad, ya podemos elaborar el silogismo, pero solamente después de realizar un proceso interpretativo, como decía muy bien Abril, argumentativo, que nos permita, pues, al poner un principio en relación con otros, al ponerlos en relación con los casos, con los hechos y las pruebas, pues tener una idea más o menos cercana de lo que podría significar ese principio. Por eso no pueden interpretarse mecánicamente. Es una expresión normativa de derechos humanos y de principios democráticos, los principios fundamentales. Algunas veces, aquí voy a decir algo fuerte, pero que, bueno, ya no desde la teoría del derecho, pero sí desde la teoría de la dogmática constitucional, de los principios a veces se predica, o de algunos principios, validez material, deber ser, pero no validez formal, como por ejemplo los principios que emanan de un constituyente originario, porque cuando estamos en un constituyente originario, aquí hay una polémica desde luego, acabo de llegar de Chile y están discutiendo esto, ¿no? Si al constituyente originario se le pueden poner límites o no. El constitucionalismo contemporáneo dice que sí, los chilenos le acaban de poner límites a los principios que van a emanar de su proceso constituyente originario, si es que el pueblo de Chile en plebiscito, en referéndum, vota la nueva constitución. Entonces ahí, en el constituyente originario, los principios pues se eligen o se escogen, se determinan, solamente tomando en cuenta el deber ser, la validez normativa, porque no hay una norma previa, la idea de la pirámide de Kelsen, no hay una norma previa que diga cuál es el órgano competente y el procedimiento previamente establecido, por lo menos en algunas teorías del constituyente originario. Además, los principios son normas que se cumplen gradualmente y o progresivamente, con progresividad. Por eso ese principio se incluyó en nuestra Constitución en el artículo primero, la idea de progresividad. Bueno, esto de la progresividad tiene que ver, por un lado, con el contexto histórico o cultural. Por ejemplo, yo pongo a mis alumnos el caso del derecho a la salud en Somalia. Acabo, por cierto, de ver una serie ayer de Netflix entre Somalia y Etiopía, muy interesante, ¿no? De dos periodistas suecos que fueron detenidos en Etiopía. En Somalia, pues seguramente la Constitución, sin lugar a dudas, dice la Constitución somalí, que en Somalia el Estado somalí respeta y garantizará y hará todo lo posible para que el derecho a la salud sea una realidad viva en Somalia. Pero seguramente si nosotros visitamos Somalia, pues me pregunto cuántos hospitales existirán en Somalia, cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuánto presupuesto tendrá el Estado somalí para hacer realidad ese derecho, porque el principio sirve para expresar normativamente, dije, derechos humanos, ¿no? Entonces, el derecho fundamental, cuando el derecho humano es positivado, ¿no?, que le llamamos derecho fundamental, el principio es una expresión normativa de un derecho humano también. Y se realiza, decía yo, progresivamente. Y aquí es bien importante el contexto, el tiempo histórico. No es lo mismo el derecho a la salud en Somalia que en Suecia o Noruega. No es lo mismo el derecho a la salud en la Edad Media, donde existían las pestes, ¿no?, que ahora. Entonces, es un derecho a la salud distinto. Entonces, en cambio, la regla, como bien lo dijo Dworkin, se cumple todo o nada. Entonces, es un tipo de norma, el principio, diferente al de la regla, en donde es bien importante muchos elementos que no están tan presentes en la regla. En la regla, por eso podemos ser positivistas. Si pensamos el derecho solamente en términos de reglas, no nos preocupamos tanto por el papel de la moral
en el derecho, estos elementos de valorativos, axiológicos, de los que habla Javier Saldaña. Pero en cambio como estamos en las normas principales del sistema, que llamamos principios del sistema jurídico, ya sean normas constitucionales, derivadas de constituyentes originarios o derivados, o normas convencionales que están contenidas en tratados, que llamamos también principios convencionales. Entonces sí, la proximidad con la moral pues es muy próxima, muy cercana, ¿no? Valga pues mi error en el lenguaje, ¿no? La que estoy cometiendo. Es una proximidad muy intensa. Entonces, cuando pensamos el derecho a partir de principios, no es igual que pensarlo con reglas. Con reglas nos despreocupamos de la moral, nos despreocupamos de la sociología, del contexto, de todo esto. Pero cuando estamos en contacto con los principios constitucionales, convencionales, estamos muy próximos a la moral. Estamos muy próximos a la sociología, a la antropología, a la historia, a la cultura. De ahí mis dudas con el normativismo, ¿no? Sí, por supuesto, es un elemento central del derecho. Yo no lo pongo en duda. Desde luego que no podemos decir fuera el normativismo, no. Todo derecho tiene un componente normativo pues muy fuerte. Pero hay otros elementos tan importantes para el concepto del derecho como el factor de corrección y orientación del derecho, los elementos axiológicos. Por eso hay autores como Gustav Radbruch que llegaron a decir un derecho positivo que no es justo, no es derecho. O Ronald Dworkin que dice, si no existe este factor de corrección, si no existe el vínculo fuerte entre moral y derecho, pues no podemos hablar de derecho. Y luego los elementos hermenéuticos, ¿cómo desprendernos de ellos? Piensen en el ejemplo que no sé si lo dio Enrique o lo dio Abril, el del aborto en este momento en Estados Unidos, la discusión en la Suprema Corte. Imagínense, ¿por qué la Corte de Estados Unidos, bueno, alguien se puede preguntar, está a punto, no sé si lo haga, igual no estoy al tanto del internet, no sé si ya lo hizo, ¿no? Creo que no lo ha hecho, pero está a punto de dejar de reconocer el derecho a decidir de las mujeres en Estados Unidos, el derecho a abortar. ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos por el contexto. ¿Quiénes son esas ministras y esos ministros o esos jueces supremos de la Corte norteamericana? Pues son en su mayoría, por lo menos 3, que fueron designados a propuesta del expresidente Trump. Quiere decir que entonces los elementos políticos y sociológicos están muy presentes en el concepto del derecho. ¿Y qué decir? Aquí te doy toda la razón, Abril. ¿No? El concepto está vinculado siempre, y también lo dijo muy bien Enrique, a la idea de la interpretación y de la argumentación, al grado que hay juristas, y con esto ya termino, como Ricardo Guastini, que llega a decir, norma jurídica no existe así, por estar establecida en un código o en un precedente. La norma jurídica, que se puede llamar norma jurídica auténtica, es la norma jurídica interpretada y argumentada. Es decir, la norma jurídica que es el resultado de un proceso interpretativo y argumentativo. Si no se dan esos elementos, por eso ahí el papel de la interpretación y la argumentación es central en el concepto del derecho. Entonces, yo asumo, no quiero llegar a decir como dice nuestro presidente o el presidente de algunos, ¿no? Para no incluirlos a todos. Como dice nuestro presidente, no quiero decir que el normativismo no vale o que tenga, pero si pudiéramos hacer, voy a decir algo muy grueso, un cálculo muy grueso, a ojo de buen cubero, podríamos decir que el normativismo sí representa, no sé, el 70, el 60% del derecho, la parte más importante del derecho. Pero desde luego el derecho no es solo normativismo, porque hay factores de corrección de carácter axiológico, la justicia,
la libertad, la igualdad, el bien común. Hay elementos políticos y sociológicos que condicionan ese normativismo, que lo orientan, como lo vamos a ver en la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos respecto al aborto, y luego el papel de la interpretación, las normas, el alcance que tienen, la profundidad que tienen, pues no podemos prescindir por eso de la interpretación y de la argumentación para entender las normas. Entonces, 60% de normativismo, ya parezco que estoy en la mañanera, un 30% de corrección moral o axiológica y un 10%, bueno, igual estoy haciendo malos cálculos, ¿eh? Si estuviera aquí Manuel Atienza me daría coscorrones y me diría el elemento argumentativo, interpretativo, es como 50-50 en relación con el elemento normativo. Entonces es difícil, ¿no? Entonces ya no estuve como en la mañanera, ¿no? Yo mismo me someto a la duda, a la reflexión de cuánto pesa cada uno de estos elementos. Elemento normativo, de corrección moral o axiológica, elemento sociológico y político, y elemento o variable argumentativa interpretativa para tener un alcance, una idea más o menos aproximada de lo que puede ser el derecho. Gracias, Jaime. A mis colegas participantes, les recuerdo un poco, pues, por respeto al tiempo de los demás, de todos, que agendamos, y yo les agradezco estas 2 horas. No, por favor, está bien. Eso, ¿no? Va a decir Javier que por qué nada más. Sí. Bueno, ya organizaremos otro conversatorio, no se preocupen. Entonces, eso, ¿no? Perdón, sí. Por respeto a su tiempo, porque ya está agendado, tanto a los que nos están escuchando, a ustedes mismos que aceptaron, pues que esto terminaría a las 14 horas. Entonces, tomando en cuenta eso, Abril, Javier, Enrique, pidiéndoles una disculpa por esta atención en relación con el tiempo, pues que si pudieran ser lo más breves posibles, ¿no? Sobre todo tratando de ya ligar esta relación de los principios y los argumentos con el concepto de derecho, para cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, voy a intentar cumplir con esa brevedad. Muchísimas gracias al doctor Cárdenas porque nos ha dado el contexto para poder hacer eso. Entonces, creo que fue magnífico también escucharlo. Bueno, en ese sentido, espero que sí se escuche bien. ¿Se escucha mejor ahí? Creo que sí. Ok, muy bien. Retomando el tema de el argumento, los principios, argumentar en términos generales, si lo pudiera yo, así por la brevedad, describir, tendría que ser desde mi perspectiva, no tiene que ser la perspectiva de todos, por supuesto, tendría que ser esa justificación, busca justificar. Y entonces, y por su parte, recordemos que la palabra principios primero no es unívoca, sino que también tiene esa situación en donde podríamos dar muchas definiciones acerca de esta palabra, y tanto la podríamos aplicar en sentido débil como en sentido fuerte, y también, bueno, ahí entraríamos a temas muy complejos. Hablando acerca de estos principios, a mí me venía a la mente tal vez 2 preguntas básicas que también dejo sobre la mesa. La primera es si los conceptos pueden provenir, si los conceptos provienen solamente de las reglas, o si se crean conceptos también por parte de los principios. Y yo creo que aquí habría una discusión entre quienes son desde una perspectiva pospositivista, positivista, antipositivista y naturalista, y así sucesivamente. Pero también algo que me llamaba mucho la atención, que comentaba el doctor Cárdenas, está relacionado con la justificación misma, que tiene que ver con la misma argumentación, cómo aplicarla a los conceptos. La justificación de los conceptos, me llamaba la atención, puede surgir o puede provenir de un origen democrático. Entonces, que está hablando justamente del tema de Chile, pero no me voy a quedar con esas preguntas, sino me voy a ir a lo que se comentaba, y me llamó la atención que desde el principio nos estuvieran haciendo una pregunta acerca de cómo ligar el tema de la argumentación, el tema de los principios y el tema de los conceptos. Que hay que meterlos en una cajita y tratar de ver cómo encajan ellos mismos. Voy a trabajarlo y voy a regresarme muy brevemente solamente a mencionar a Ronald Dworkin, porque lo han mencionado anteriormente. Él
tiene la consideración en relación al derecho y en gran medida, en gran parte de la descripción, él dice que es una práctica interpretativa. Lo que nos lleva, por supuesto, a entender que dentro de esa práctica interpretativa hay una práctica también de desacuerdos, porque en realidad lo que se entiende por concepto, lo que va a construir el concepto de la verdad en el derecho, entonces implica una construcción, es decir, una perspectiva constructiva del derecho a través de la aplicación de conceptos, que aquí tendríamos que hacer una subclasificación también, y yo consideraría que son conceptos operativos, conceptos que se dan en la práctica, los cuales también atienden a un contexto histórico y al dinamismo, o también como lo mencionaría, se mencionaría también en la teoría jurídica, la ductibilidad de los mismos. Para ello, brevemente, solamente quisiera hacer la mención. El derecho, sin duda, y sus conceptos no son lo mismo. Si atendemos al siglo XIX, a la jurisprudencia de conceptos, que así además se le llamaba, justamente históricamente podemos ver cómo esos conceptos tienen formas diferentes, no solamente de cambiar ellos mismos a través de la historia, sino de ser entendidos, la misma palabra concepto. Entonces, los conceptos, la forma en la que se entienden los conceptos también, pues no es lo mismo en el siglo XIX, el siglo XX y en el siglo XXI. Mientras en el siglo XIX tenemos características muy particulares de ese entendimiento de lo que era la jurisprudencia de conceptos, en donde se entendía la plenitud del derecho, donde no hay lagunas ni antinomias en el derecho, la creación de las leyes por parte de los científicos, la elaboración de conceptos jurídicos solamente por algunas personas y el entendimiento de los mismos solamente por un grupo particular. Y así también, cuando hablamos de esa práctica interpretativa, para mí me remite directamente a la labor y a la actuación de los jueces. Y entonces los jueces como simples mecánicos del derecho. Entonces, entendiendo los mismos conceptos de forma cerrada o entendiendo los conceptos de forma abierta, es como vamos a poder definir el derecho. Pero ni el mismo concepto es lo mismo a través del tiempo, ni el contenido del concepto mismo puede ser entendido de la misma forma. Es decir, atiende a estos problemas de carácter histórico. Esa es mi perspectiva. Y me gustó mucho este tema que se comentaba al inicio por parte del doctor Jorge Alberto. Somos consumidores de conceptos, simples consumidores de conceptos en el ámbito jurídico. Somos quienes son los creadores, los interpretadores de los mismos conceptos. Yo creo que justamente el trabajo de los juristas es dejar de ser los consumidores de los conceptos, especialmente de la réplica de conceptos que vienen de contextos diferentes, de elementos diferentes del mundo, y tratar también nosotros de crear nuestros propios conceptos que describan las propias realidades que vivimos. Y eso, bueno, pues trate de ser breve en esto. Muchas gracias, doctor. A ti, Abril, muchas gracias. Enrique, por favor, adelante. Bien, muchísimas gracias. A ver, con respecto al comentario de Jaime, que agradezco mucho, el comentario que hice hacia el normativismo fue en un nivel metateórico, ¿qué es lo que traté de resaltar? Bueno, que puede haber distintos tipos de modelos, y aquí quiero resaltar la idea de modelo. No se trata de responder qué es el derecho, sino de generar modelos explicativos, y pues no debe sorprendernos, tenemos distintos modelos atómicos, el de Bohr, de Dalton, Thomson, Rutherford en el ámbito de la física. Entonces, básicamente lo que quería resaltar es que con los mismos supuestos epistémicos y con la misma base teórica, por ejemplo, creer que hay que construir un modelo a partir de las normas, se pueden generar modelos diferentes, lo cual es checa con la crítica al estándar dorado, y que dentro de estos podemos encontrar definiciones también distintas, y fueron las definiciones de derecho que referí de Austin, de Kelsen y de Hart. Por lo tanto, yo no me estaba pensando en una defensa del normativismo, y menos un normativismo, digamos, tan elemental. Si pensáramos en posturas realistas, estaríamos hablando de modelos alternativos con supuestos diferentes, que en todo caso, aunque si pretenden hablar de realidad jurídica, presuponen, aunque no expliciten, la constitutividad de las normas jurídicas. Con respecto a la relación entre reglas, principios, etcétera, bueno, pues por razones de tiempo, trataré de responderte ahora sí desde el constructivismo jurídico. Además de los postulados epistémicos basados en el constructivismo epistémico, el constructivismo jurídico sostiene las siguientes respuestas a algunas de las preguntas centrales de distintas tradiciones en filosofía del derecho.
Con respecto a si el derecho es un sistema de normas objetivas y dadas, la respuesta es que no. Es un sistema de enunciados siempre abiertos a resignificación y que a lo que dan lugar es a constructos normativos que son los derivados de la manera en la que los procesamos. Ese procesamiento que tiene que ver con la atribución de significado proposicional a los enunciados, que incluso pueden conectarse por estar dispersos en distintas partes del sistema, pueden presuponer por una parte procesamiento semántico, pero también procesamiento hermenéutico. Es decir, está prevista esta idea. Y con lo que decidimos es con constructos normativos y no con los enunciados del sistema. Por otra parte, frente a la tesis de que el derecho se puede entender como un sistema cerrado y de carácter piramidal, la respuesta del constructivismo jurídico es que es mejor pensarlo como un sistema reticular e hipertextual. Y esto, quiero resaltarlo, revisa uno de los supuestos un tanto simples, también habría que decirlo, de quienes asumen que el derecho se puede entender solamente en términos de normas. Si analizamos únicamente el derecho positivo desde un punto de vista de análisis del discurso, sabemos que está constituido por pluralidades discursivas que implican lenguaje técnico jurídico, lenguaje técnico no jurídico, por ejemplo, legislación de telecomunicaciones, lenguaje coloquial, lenguaje moral. Es decir, la idea del derecho como un sistema cerrado y las normas como ese sistema cerrado ha sido una distorsión teórica. Es más claro verlo de esta manera. Y por otra parte, el conjunto de los insumos que se incorporan al hacer justificaciones en las decisiones jurídicas también pueden ser de lo más diverso, incluyendo lo que está ocurriendo en este momento con el derecho en la globalización, en el cual muchísimos elementos que no han sido legislados, que no formarían parte de esa supuesta pirámide kelseniana, lo que hacen es ser incorporados en la construcción de justificaciones y por lo tanto no habría ningún problema para asumir y de hecho saber que se incorporan principios que también pueden ser considerados como enunciados de carácter lingüístico, que son susceptibles de ser incorporados en las decisiones cuando estamos hablando de principios en un sentido uno, como prescripciones, pero que también orientan el sentido de las decisiones cuando estamos hablando de un significado distinto de principio que está refiriendo a ideales regulativos. Del trabajo experimental que estamos haciendo a nivel de neuroderecho, hay que decir que efectivamente lo que hemos encontrado, o lo que estamos encontrando, es que los mismos operadores jurídicos ante el mismo caso y con el mismo derecho pueden generar constructos normativos diferentes y que involucran elementos tales como sus teorías implícitas, su grado de compromiso moral, sus experiencias subjetivas, sus sesgos cognitivos. Entonces, como verás, yo también estoy de acuerdo en que las normas jurídicas, los enunciados normativos, no pueden entenderse como objetos dados, que están abiertos a resignificación y que no es necesario pensar en los principios como algo tan distinto a las normas, porque si hablamos de que las construimos con respecto también a las normas, pues forman parte de estas piezas del mismo mecano, y la misma vaguedad de los principios las encontramos también en las normas. Por ejemplo, recordemos expresiones características del derecho de responsabilidad de servidores públicos como honestidad o probidad. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo y el comentario que hice fue básicamente a nivel metateórico para resaltar la posibilidad de pensar más que en la respuesta de qué es el derecho, y cuáles son los distintos modelos que pretenden generarnos un modelo mental, una explicación acerca del derecho para ciertos fines y que podemos utilizar también como artefactos epistémicos para fines diferentes. Si quiero explicar el derecho en términos de eficacia, recurro al análisis económico del derecho. Si quiero esclarecer el significado de los términos, recurro a los métodos analíticos. Si quiero establecer mecanismos de crítica acerca de lo que está ocurriendo en el derecho, puedo recurrir al modelo de los Critical Legal Studies. Ninguno de ellos nos va a dar cuenta de una realidad dada que está fuera de nosotros. Es el postulado epistémico que refuto desde el constructivismo jurídico. Eso es todo lo que quisiera comentar. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Javier, fíjate que yo me gustaría retomar también para tu última participación algo que mencionabas en relación con los principios, en el sentido de que cuando los escuchamos en términos generales, lo asociamos a una aplicación general, valga la redundancia, como que si un pañuelo fuera un Kleenex. O sea, cuando uno piensa en un pañuelo, piensa que es un Kleenex. Así que cuando se habla uno en general de principios en derecho, se piensa que es general. Y tú nos haces en un trabajo la observación siguiente,
que el principio, como literalmente es el inicio de algo. Y el inicio de algo, sobre todo aplicado a un caso particular. ¿Ahí qué dirías, Javier, por favor? Gracias. Bueno, en estos pocos minutos que me quedan, diría lo siguiente para completar lo que había dicho al principio de mi exposición. Me sumo radicalmente a lo que había dicho Jaime Cárdenas, por lo que a la distinción entre reglas y principios se refiere. No sé, Jaime, si la pregunta que hiciste sobre la discusión que se está dando en la Corte de los Estados Unidos para derrotar Roe versus Wade, no sé si lo dijiste convencido o no, porque se me fue la luz o se fue la conexión. Entonces yo ahí, de todos modos, si quieres discutimos en otro momento, y dame por favor permiso de avanzar con lo mío. Sí, sigue, no participo, sigue. Yo lo que diría es lo siguiente, o sea, sumándome a todo lo que has dicho, haciendo ese paréntesis de lo que has señalado por no haberlo escuchado con precisión, dado los problemas técnicos, diría que si retomamos la tesis de que efectivamente, además positivista, ¿no?, de las razones para la acción, si tomamos esta tesis, me parece que tendríamos que suscribir al menos las siguientes 2 o 3 tesis centrales que van directo a lo que ha dicho Jorge Alberto. Si es verdad que el derecho son razones para la acción, como nos los enseñó perfectamente Joseph Raz, bueno, tendríamos que suscribir la tesis, y yo la suscribo, de que el derecho vigente es el derecho positivo. Sin duda, me parece que esta tesis tiene que seguirse sosteniendo, pero hay una cuestión importante, o matiz importante. Tomás de Aquino ya había establecido que junto a la vigencia de las reglas del derecho positivo, se encuentra también la vigencia del derecho natural, y aquí va lo tuyo, Jorge, es decir, son vigentes principios de la razonabilidad práctica o moral. Y aquí me recuerdo lo que también Jaime dijo y Abril había señalado a propósito de Dworkin. Y me extraña que Jaime, conociendo tanto como conoce a Dworkin, no haya dicho lo que dijo Dworkin sobre lo que es un principio. Es un criterio de justicia, de equidad o de cualquier otra dimensión de la moralidad, ¿no? Bien, si esto es así, en tercer lugar tendríamos que decir que hay una dificultad para seguir sosteniendo que el derecho, como ley, ¿no?, en términos kelsenianos, esta tesis, que el derecho sea una norma en términos kelsenianos, si es verdad lo que dije anteriormente, tendríamos que matizarla. Las normas no son más producto del poder, sino juicios de la razón que impone y que dirige la acción humana. Y esto nos coloca de lleno también en lo que Tomás de Aquino había señalado a propósito de decir que la ley no era obviamente pura voluntad del soberano, sino precisa y justamente razones para la acción, como lo diría el positivismo analítico de Raz. Y también, como lo había dicho antes Hart, ¿no? Creo que un cuarto elemento para entender o tener algunos argumentos más de lo que nos ayude a saber el concepto, el entendimiento del derecho, es no olvidar también lo que pasó a mediados del siglo XX a propósito de la rehabilitación de la razón práctica, ¿no? Que Alexis lo dice claramente en la distinción que hace de la razón práctica y que, como todos sabemos, pues reconoce la rehabilitación de la razón práctica en cualquiera de las expresiones que Alexis nos propone. Tiene como característica esencial reconocer la inclusión de juicios de valor en las disciplinas prácticas, como también lo ha hecho notar Jaime Cárdenas, ¿no? Y evidentemente que esto también nos ayuda a dejar de lado también la tesis kelseniana, al menos en esta parte, porque como todos sabemos, pues Kelsen nunca admitió que existiera una razón práctica. ¿Qué es la razón práctica aristotélico-tomista? Además de la distinción que hace Aristóteles y que recoge Tomás de Aquino, entienden estos autores, a quienes yo sigo como tesis naturalistas, que entienden que el entendimiento práctico orienta y guía la acción humana en cumplimiento de diversas tareas, esencialmente en el cumplimiento de lo que John Finnis llamaría los bienes humanos básicos.
Dejaría este tema hasta aquí y yo por último diría, Jorge, que otro elemento, no sé si el quinto o el sexto, que nos ayudaría a tener una idea más general de lo que el derecho es, pues es el tema que tiene que ver con el contenido de las normas jurídicas o de los principios. Durkheim no tiene problema en aceptar el contenido, lo acabo de repetir citándolo a él en el trabajo de ese derecho al sistema de reglas. Pero me parece que hoy es necesario entrar, si queremos entrar con el tema de los principios del derecho, que yo suscribo, como lo dije al principio, tendríamos que preguntarnos por el tema del contenido de la norma, que es en definitiva un contenido justo. Y esto nos lleva, o de justicia, criterio de moralidad, como lo dice Durkheim. Y esto nos lleva en forma directa a preguntarnos sobre el tema de la obediencia al derecho. Antes se consideró que la obediencia a la ley no era solo una obligación jurídica, sino también moral, lo que conocimos como positivismo ideológico. Hart, en cambio, cuestionó dicha tesis al afirmar que una ley gravemente injusta no debe ser aplicada ni tampoco obedecida. Y respecto a las leyes injustas, pues ya para no extenderme en el tiempo, porque faltan solo 30 segundos o 40 segundos, señalaría lo que dice Tomás de Aquino, que en sustancia es exactamente lo que hoy, digamos, muchos de los defensores de los derechos humanos dirían, ¿no? O de los teóricos de la filosofía del derecho dirían, como John Finnis, ¿no? Admitiría Tomás de Aquino y John Finnis sin dificultad, como el positivismo analítico propone, que no existe obligación de observar este tipo de leyes, excepto cuando se tenga que evitar un grave daño al bien común. Bien, el concepto o la manera de comprender el derecho me parece que tendría que pasar por estos y algunos otros elementos que yo he simplemente telegrafiado y que están en mis escritos que tú has señalado. Gracias, Jorge. Gracias, Javier. Gracias a todos los participantes. Por el tiempo, había previsto yo un poquito que nos hicieran algunas recomendaciones bibliográficas, pero yo creo que ya los autores que han citado nos han dado una buena lista de autores para poder encauzar estos temas. Yo solo destacaría que en el fondo de este debate está el niño interior que todos llevamos dentro, que es el que siempre se está preguntando por las cosas, ¿no? En ese sentido, quiero recordar, por ejemplo, que Albert Einstein decía que le gustaba platicar con los niños precisamente antes de que entraran a la escuela, porque decía que ellos eran los que planteaban las preguntas que a él le interesaba responder, porque desde cuando entraban a la escuela planteaban preguntas que sabían ellos que los profesores esperaban, ¿no? Entonces ya no eran tan originales, como decíamos, ¿no? Y por eso mismo este niño interior, porque de eso se trata, este niño interior que todos llevamos dentro, que no debe obstaculizarse, sino encauzarse, ese niño curioso. Por eso, miren, yo destaco solo dos obras en ese sentido, de Garrett B. Matthews, El niño y la filosofía, ¿no? En el Fondo de Cultura, de Christopher Phillips, La filosofía de ser niños. Cómo saber la creatividad, cómo liberar la creatividad, la curiosidad y la razón a través de la sabiduría de los más jóvenes, ¿no? Entonces, a los niños que participaron compartiendo sus puntos de vista, muchas gracias. Al equipo de eventos, también muchas gracias. Al grupo que estuvo en el chat, muy activos, también una disculpa por no poder encauzar ahorita sus preguntas. Yo solo destaco un comentario que a mí me motiva a quizá convocarlos posteriormente, sí, porque es que una de las preguntas o comentarios del chat fue el siguiente, que el concepto de derecho en los pueblos originarios es diferente por tener otra cosmovisión. Fíjense que yo considero que en realidad el concepto de derecho de los pueblos indígenas es también derecho, pero es derecho basado en la costumbre. Entonces, ahí yo ya vi una invitación a un próximo conversatorio para ahora hacer la relación de costumbre y derecho, ¿no? Ya les llegará la invitación.
Entonces, agradezco a mis colegas participantes desde el primer conversatorio, a los de ahora, Abril, Jaime, Enrique y Javier, por su confianza y su generosidad para compartir sus conocimientos. Muchas gracias.